Los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar más dentro de mí que yo mismo. Me habitas, Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Espíritu Santo, Espíritu Santo, el fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Vamos a comenzar esta hora santa en la que queremos acompañar a Jesucristo en aquel jueves en el que Él oró por nosotros. Primeramente, en el cenáculo, después de la última cena, Jesús hizo una larga oración, aquella que se llama la oración sacerdotal. Oración como sacerdote, Él intercedía por nosotros
y también nos invitaba a rezar a nosotros, por todos los hombres, pidiendo muchas cosas. Así se lo decía a los apóstoles, especialmente les invitó a rezar por la paz y por la unidad, para ser también liberados del maligno, para ir al mundo, pero sin ser del mundo. Finalmente Jesús, acabando aquella oración en el cenáculo, hizo un recorrido con los apóstoles hasta un huerto llamado Getsemaní, y allí se retiró en oración escogiendo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y allí vivió aquella noche de oración, aquella noche de agonía por nosotros. Allí llegó a ofrecer su vida a la muerte. Ahí se entregó. Después llega Judas con los soldados, le atan y empieza su pasión, la pasión de Jesús. Pero ya en el Huerto de los Olivos, decía San Juan Pablo II, empezó la pasión, porque aunque Jesús todavía no sufría en su cuerpo y no sufría tampoco pues el estar atado o el recibir golpes o insultos, pero ya en esa oración del Huerto de los Olivos Jesús empezó a sufrir en su corazón. De hecho, nos dice el evangelista San Lucas que llegó a sudar como gotas de sangre que caían de su frente y por todo su cuerpo hasta el suelo. Gotas de sangre mezcladas con sudor. Un fenómeno muy extraño que se llama la hematidrosis, que solamente se puede explicar por un dolor intensísimo en el corazón. Pues nosotros nos unimos cada jueves a esta oración de Jesús. Él también lo dijo: velad conmigo, estad en oración, no durmáis, acompañadme. Pues eso hacemos nosotros desde entonces, cada jueves. Cada jueves nos unimos al Señor en esa oración en el cenáculo, esa oración el día de la Eucaristía, el día de la última cena, cuando dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. Y después en el huerto cuando dijo: quedaos aquí y velad conmigo. No caigáis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nosotros estamos aquí, Señor, queremos fortalecer nuestra carne con la oración. Queremos vencer todas las tentaciones, todos los desfallecimientos, todo el cansancio, todo el dolor que a veces nos produce la vida, y queremos unirnos a ti, que eres nuestra vida, que eres nuestra fuerza, que eres nuestro amor, que eres la luz del mundo. En aquella noche de tinieblas, tú eras la luz. Tu oración era una luz potentísima que no fue capaz nadie de apagar, porque brilló para siempre en la resurrección. Y estás con nosotros aquí, Jesús, en la Eucaristía. Vamos a unirnos al Señor con el ofrecimiento de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo,
sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Vamos a continuar en este domingo próximo con la lectura del Evangelio del pasado domingo. Recordamos que era San Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús va a Nazaret, que era su pueblo, el pueblo donde él vivió. Y allí recordamos que él toma una lectura del profeta Isaías, desenrolla aquel rollo y se fija en la parte en la que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado a anunciar, y va diciendo pues la salvación, la luz, la libertad, y acaba diciendo que va a proclamar el año de gracia del Señor. Y recordamos que este Evangelio acababa con esta frase de Jesús. Cuando se sentó, la gente estaba fija en él, la atención, los ojos, y dijo Jesús: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Pues en este Evangelio del próximo domingo continuamos ese texto, pero veremos que la reacción de la gente al principio fue muy buena, pero después empezaron a desconfiar de él y por fin quisieron despeñarle. Había allí cerca un monte, un barranco, e intentaron despeñarle. Fue impresionante cómo el pueblo cambió. En pocos minutos, al principio acogen, después desconfían y por último intentan matarle. Vamos a ver en esta hora santa cómo se comportó Jesús y cómo se comportan los profetas, cómo también nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos profetas, que somos cada uno de nosotros. Por el bautismo nos hemos unido a Jesucristo también como profetas. Dice así el Evangelio. Son los versículos 21 al 30 de ese capítulo 4, que ya empezamos a leer el pasado domingo. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos, dice el texto de hoy, del próximo domingo, le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Es impresionante ver cómo reacciona la gente. En un poco de tiempo pasan de la admiración a la desconfianza y, por último, a la furia. Es un patrimonio común de los profetas. También aparece esto en el Antiguo Testamento, cómo los profetas son tratados por el pueblo. Es impresionante ver esto. Los profetas anuncian un bien, los profetas anuncian la voluntad de Dios, pero los profetas son tratados como malhechores. Y esto llega a convertirse en un sello característico de la vida de un profeta, hasta el punto de que Jesús, en un momento de su predicación, dice una frase que también nosotros hemos oído muchas veces: bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como sabéis, ese texto es de las bienaventuranzas. Al final de las bienaventuranzas, cuando dice esas 8 bienaventuranzas, dice esta: bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan. Y compara a sus discípulos con los profetas. Así fueron perseguidos los profetas. Por supuesto, es una prueba muy dura la que enfrentan los profetas. Es una prueba que implica soledad, burlas, incomprensión y, en los casos peores, persecución, tortura y muerte.
Es muy bueno recordar también hoy que al frente de toda esta lista de testigos insignes de la palabra de Dios va precisamente Jesucristo, al que la Iglesia ha llamado el Rey de los mártires. Él es el Rey de los mártires. Él es el testigo fiel, como dice el libro del Apocalipsis. Él ha sellado su palabra con su sangre. Es el primero de los profetas de Dios. No en tiempo, porque Jesús llegó al final de muchos profetas. Recordemos que el último profeta también murió sangrientamente. San Juan Bautista fue decapitado injustamente, de un modo absurdo, pero porque él decía la verdad, porque él anunciaba que no era lícito aquel rey estar teniendo relaciones íntimas con la mujer de su hermano. Eso era indigno del rey y era un escándalo público para aquel pueblo religioso. Pues le costó la cabeza a Juan Bautista. Hay un profeta que es muy querido por la Iglesia y por el pueblo de Israel, que es el profeta Jeremías, que también aparece en este domingo en la primera lectura. Y como Jeremías, que era un hombre tímido, un hombre que no quería conflictos, que no quería meterse en líos, que sufría, que era un hombre sensible, con un corazón sensible, pues Dios le mete en esta tarea incómoda de tener que anunciar una palabra a veces difícil de pronunciar. Y Jeremías intenta rehuir de su vocación. Dios le llama y él se siente pequeño y dice: Señor, soy un muchacho. Él se encoge, él se achica, porque sabe que va a ser una misión difícil la que va a tener durante toda su vida. Soy un muchacho. Seguramente que hoy también muchos jóvenes que quieren seguir a Jesucristo, y también muchos de nosotros, pues decimos lo mismo, ¿no? Es que yo soy un muchacho, yo no sé hablar, me falta capacidad, no tengo preparación. Es curioso que muchos jóvenes que pueden sentirse pequeños o muchachos a la hora de afrontar este riesgo de anunciar el Evangelio, en cambio no se sienten tan pequeños cuando se trata de aprender a fumar, a probar las drogas, a emborracharse, a disfrutar del sexo como si fuera un juego de adolescentes. Es curioso. Como para el mal no nos sentimos pequeños, nos hacemos grandes para apartarnos de Dios y para pecar. Pero cuando hay que dar la cara por Jesucristo, cuando hay que defender el Evangelio, cuando hay que ser fiel, ¿cómo nos encogemos? Mira, Señor, que yo no soy nada, que soy pequeño, que no sé hablar. Pues a Jeremías no le sirvió la disculpa. Y posiblemente tampoco nos sirva a nosotros, ni a los jóvenes que tienen que ser testigos de Jesucristo en nuestra sociedad. Más bien el Señor lo empuja a seguir el camino que le marca con fidelidad. No tengas miedo, es la palabra que siempre dice el Señor a quien envía. No tengas miedo, yo estaré contigo. Lo que importa es que tú creas, que tu fe sea fuerte, así serás fiel. Dios invita a Jeremías a creer
que es Dios el que lo envía. Yo te envío. No vas por tu cuenta, no vas con tus fuerzas, no es tu misión, es la mía. Yo estoy contigo, yo voy detrás de ti, yo te sostengo, no tengas miedo. Apuesta por esta palabra difícil, hasta incluso dar la vida por mí si hiciera falta. Una de las torturas de los profetas de ayer, de hoy y de siempre es cómo cambia la opinión de la gente. Qué fácil la gente cambia de opinión. Ya Fray Luis de Granada, ese gran predicador del siglo XVI, decía que la opinión pública era como un monstruo de muchas cabezas. En todo caso, un monstruo que a veces nos quiere meter miedo. Y así aparece hoy también en la lectura. Al principio, como hemos dicho, Jesús tiene unas palabras preciosas. Él ha venido a anunciar la libertad a los oprimidos, a liberar a los cautivos, a dar la luz a los ciegos. Palabras maravillosas de Jesús que causan admiración. Pero enseguida la gente empieza a pensar, pero bueno, ¿quién es este? ¿Pero quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? Empiezan, veis, a empequeñecerle. Al principio, como que las palabras hacen que Jesús aparezca como gigante. ¡Qué palabras más maravillosas! ¡Qué mensaje más lleno de fuerza y de belleza! Y enseguida empiezan a empequeñecerle. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su padre José? ¿No conocemos a María, a su madre y a sus hermanos, a sus parientes? ¿No es de nuestro pueblo? Y parece como que ellos empiezan a crecerse para no aceptar la palabra de Jesús. Y sobre todo cuando Jesús les empieza a decir que otros hombres y mujeres de otros pueblos han aceptado mejor a los profetas y en cambio ellos, este pueblo, es un pueblo duro que no acepta la palabra. Entonces se vuelven furiosos como lobos y se abalanzan sobre Jesús. Primero le aplauden y después le insultan. Así será la vida de Cristo hasta el final, admirado, buscado, olvidado y crucificado. Así trata la gente a los enviados de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué trata así la gente a los profetas de Dios? Pues yo creo que porque en el fondo así trata la gente a Dios. Así tratamos a Dios. Y en esta hora santa es también una hora de reparación. Así tratamos a Dios. ¿Cuántas veces admiramos a Dios? Decimos que Dios es grande, que es maravilloso, que le necesitamos, que es nuestro Salvador, que es nuestro Padre, que nos ha salvado, pero qué pronto le olvidamos. Qué pronto nos olvidamos de ti, Señor. Y a veces pasamos del olvido al desprecio. Queremos un Dios que sea una marioneta, que haga Dios lo que nosotros queremos, no hacer nosotros su voluntad.
sino que Dios haga la nuestra. Queremos que Dios nos hable para que nos diga lo que tú digas. Háblame, Señor, le decimos, háblame, Señor. Y en el fondo solamente queremos escuchar lo que tú digas. Que se cumpla tu voluntad, nos dice Dios. Que se haga lo que tú quieras. Que se haga según tus caprichos, según tus gustos, según tus cambios. Ahora sí y mañana no. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra conducta tan endurecida, cuando tú lo que quieres de nosotros es siempre nuestro bien. Cada vez que nos hablas es por nuestro bien. Qué difícil nos es creerlo y aceptar siempre tu palabra y la palabra de aquellos que tú nos envías, porque es una palabra de salvación. Cámbianos, Señor, el corazón. Cámbiame, Señor, el corazón. Es más
que ya no ven nada, ahuyenta los miedos que ciegan y atan. Todo se vuelve a crear contigo. Es más fácil confiar contigo. El miedo no me ciega al navegar. La vida solo puede ser verdad. La luz alumbrará cualquier oscuridad. Contigo, Contigo. Esta palabra la dice Jesús. Estoy contigo. Pero también la tenemos que decir nosotros, como profetas de Dios. Señor, yo estoy contigo. Si me das a elegir entre estar contigo, estar de tu parte, o estar de parte de los hombres, cuando no aceptan tu palabra, yo me quedo contigo. Aunque me quede solo, prefiero estar contigo aunque esté solo, que estar acompañado por todos, pero sin ti. Tenemos que hacer en nuestro corazón como una balanza. Hay dos platillos. En un platillo está Dios y su opinión, su verdad, lo que Él piensa, lo que Él quiere. Y en el otro platillo está el mundo entero. El mundo entero, que puede ser una persona o que puede ser unas personas, una familia, o que puede ser un pueblo, o que puede ser incluso una sociedad, o incluso el mundo entero. Lo que piensa el mundo, lo que piensan los poderosos, lo que piensan los políticos, lo que piensan los expertos, lo que piensan los doctores, lo que piensan los que hacen las leyes. Si es contrario a lo que Dios dice, ¿tú dónde estás? ¿Qué tiene más peso en tu corazón? ¿Lo que piensa Dios, lo que quiere Dios, o lo que dice el mundo, o lo que dice la gente? ¿Tú dónde pones tu confianza? Eso nos pregunta hoy Jesús. ¿Estás dispuesto a pasar dificultades, a soportar comentarios, a soportar críticas, a soportar burlas, a soportar violencia o incluso cárcel, como han tenido que soportar muchos profetas? Ahí tenemos a Juan el Bautista, a Pablo, al mismo Jeremías,
que le pusieron un cepo, es decir, una cárcel, le inmovilizaron, le golpearon. Tantos apóstoles de Jesús que fueron martirizados desde el comienzo de la Iglesia, en las diversas épocas y también en la actualidad. ¿Tú estás dispuesto a afrontar todo eso, incluso la muerte, antes que renunciar a Dios, a su verdad, a su voluntad? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi fe de fuerte, de encendida? Es la pregunta que esta palabra a nosotros hoy nos suscita. Es una pregunta que la palabra de Dios nos hace cuando leemos nosotros este Evangelio. ¿De qué parte estamos? Hoy Jesús nos dice: yo estoy contigo en tus tormentas, en tus miedos, en tus preocupaciones. Yo estoy contigo. Y así se mostró Jesús en aquel momento cuando se desató aquella tormenta en el lago. Estaban los apóstoles en la barca que representa la Iglesia y el mar era tremendo, la tormenta, el viento, el ruido. Estaban atemorizados. Y Jesús se acercó a ellos, caminando por encima de las aguas, y les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Esa es la pregunta que les hizo Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? Las olas, el viento, representan a los hombres, la opinión de los hombres, lo que los hombres dicen, lo que los hombres piensan contra esta Iglesia, contra estos discípulos, cuando intentan decir la verdad de Dios. Y ellos tienen miedo, como nosotros tenemos tanto miedo. Y Jesús nos pregunta esto: ¿por qué tenéis miedo? ¿Es que aún no tenéis fe? Y acordaos lo que pasa después. El mismo Pedro, que representa esa cabeza visible de la Iglesia, le dice a Jesús: Jesús, si eres tú, mándame ir a ti por encima de las olas. Le pide una locura, pero es que eso es lo que tenemos que hacer: ir a Jesús por encima de las olas, sin esperar que se calme la tempestad, sino en medio de la tempestad, en medio de las olas, en medio del ruido y en medio del viento contrario. Mándame ir a ti, Jesús, por encima de las olas. Y se ve que le gustó a Jesús esa petición de Pedro, porque le dijo Jesús: ven, ven, ven caminando por encima de las olas, porque si te fijas en mí, si fijas los ojos en mí, podrás atravesar la tormenta. Y entonces Pedro empieza a caminar. Realmente se puede caminar, pero de nuevo Pedro empieza a apartar la mirada de Jesús, se pone otra vez a mirar las olas, el viento, y en ese momento empieza a hundirse. Y Jesús se acerca a él, le toma de la mano y le levanta y le dice de nuevo: Pedro,
¿por qué has dudado? Nos pueden venir las dudas en cualquier momento. Podemos vencer 1000 batallas y al día siguiente tener dudas otra vez. Y volver a vencer la batalla y al día siguiente tener dudas otra vez. Así es nuestra vida. Y tendremos que dejar que sea Jesús el que nos sostenga. Yo te sostengo. No tengas miedo. Yo te sostengo. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, en ti descansa mi alma. En ti confío, Señor. Solamente en ti. Porque sé que vas conmigo. Porque sé que jamás me abandonas, Señor. Fijos los ojos en Jesús, quiero vivir con la mirada puesta en Él. Quiero buscar la paz que nos devuelva la humanidad, que nos cure las heridas sin cerrar. Fijos los ojos en Jesús, en la bondad que desborda todo su ser, arraigando el corazón en la roca firme de su amor, para que el odio nunca tenga la razón. Fijos los ojos en Jesús, quiero seguirle a donde vaya sin temer, como el ave que se guía por el calor que le da vida, para engendrar más y más vida cada día. Fijos los ojos en Jesús, en la bondad, la paz, la vida y el amor, en toda su libertad, en toda su humanidad. Quiero amar con su corazón
solo en ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. En ti descansa mi alma, en tu regazo de amor. En ti pongo mi esperanza, mi alegría, mi dolor. En ti descansa mi alma, al calor de tu corazón. Tu abrigo será mi morada, solo tu amor, solo tu amor. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. En ti descansa mi alma, para que los jóvenes respondan mi a la llamada de roca, Dios, mi salvación. para que los aspirantes al sacerdocio perseveren en tu santo Avivas servicio, la mirada cansada, para que las familias cristianas deseen tener un hijo alivias sacerdote. toda aflicción. Dirige, Señor, tu mirada hacia nuestra necesidad, En ti bendícela con tu mano poderosa y concédenos lo que te pedimos, para que nuestro gozo sea pleno y con él te alabemos eternamente. Amén. Tu abrazo será siempre casa, hogar donde encontrar calor. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. Que mi fe no se oscurezca, que mis miedos no tengan voz, que en mí sea el amor cuanto crezca, que aprenda a verte en los otros mejor, que tu abrazo sea mi vestido, tu mirada perfume de amor, que mi vida sea caminar contigo, que mi refugio seas tú, mi Dios. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti. En ti descansa mi alma, solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre,
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendigamos al Señor.